La apreciación del peso colombiano en lo corrido del año es cercana al 7%. Solamente el real brasileño ha tenido un desempeño mejor que el peso colombiano. Vemos pues mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos, sobre todo por la entrada en vigencia de los aranceles que sí se efectuaron, los aranceles a China, los aranceles a las importaciones de aluminio y acero, lo cual pues podrá seguir añadiendo más peso a estas expectativas de tasas altas externas y fortaleciendo por ende un poco el dólar hacia el segundo trimestre del año. Los inversionistas ya están hablando de la posibilidad de que pues entre un presidente pro mercado que genere confianza. Hola a todos, soy Julio Romero, economista jefe de Corfi Colombiana, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Economía. Hoy vamos a estar conversando de un tema que seguro a muchos de ustedes les va a interesar, y es qué está pasando con la tasa de cambio. El precio del dólar en Colombia ha tenido un desempeño sorpresivamente de debilitamiento, es decir, de apreciación del peso colombiano en lo corrido del 2025. Estamos registrando en las últimas jornadas niveles incluso por debajo de los 4.100 pesos que no veíamos desde hace varios meses. Y hoy voy a estar conversando con Gabriela Bautista, analista de contexto externo y mercado cambiario de nuestro equipo de investigaciones económicas, y tenemos como invitado especial a Juan David Ballén, director de análisis de estrategia en Aval Casa de Bolsa. Bienvenidos Gabriela, bienvenido Juan David. Y empiezo preguntándoles, la apreciación del peso colombiano en lo corrido del año es cercana al 7%. Solamente el real brasileño ha tenido un desempeño mejor que el peso colombiano. Esto, en términos, uno tiene que hablar siempre de los factores globales. Gabriela, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado con el dólar a nivel global después de la elección de Donald Trump y toda esta preocupación por los aranceles, la guerra comercial. Gracias, Julio, y hola a todos. Bueno, en efecto, pues para hablar de la tasa de cambio es bueno mirar primero el panorama externo. Estimamos que por lo menos 2/3 partes del comportamiento de la tasa de cambio en Colombia viene comandada por factores externos, y es que incluso antes de las elecciones de Trump ya veníamos viendo como un ajuste en las expectativas externas, que venían viendo un panorama difícil para el proceso desinflacionario en Estados Unidos. Se estaba consolidando un poco esta expectativa de tasas altas por más tiempo en Estados Unidos, y la llegada de Trump lo que hizo fue un poco como soportar este panorama. Llegó un candidato con un discurso pues altamente proteccionista en el ámbito comercial, también como más pro empresa, entonces esto un poco mejoró las expectativas para la actividad económica en Estados Unidos, ya casi que dejando atrás los temores de recesión que un poco llegaron en la segunda parte del año pasado. Además de esto, pues con este discurso tan fuerte de aranceles que pues inició siendo del 60% para China y de 10% para el resto del mundo, pues básicamente como aumentaron las expectativas de que en Estados Unidos se vería una inflación elevada por un periodo más prolongado, y por ende la Fed no podría seguir avanzando con este ciclo de recortes de tasas que inició en septiembre. Ya pues esto un poco consolidó una euforia en los mercados, se vio una fortaleza muy fuerte del dólar medido a través del DXY. Sin embargo, pues esta euforia se fue como disipando hacia finales del año pasado, principios del 2025. Y ya con la llegada de Trump, pues un poco se vio una moderación en su discurso inicialmente, entonces ya no hablábamos de aranceles del 60%, sino del 10% a China. Los aranceles al resto del mundo un poco quedaron pues en segundo plano. Se habló de aranceles a México y a Canadá del 25%, pero lo que hemos visto ya después de su posesión es que un poco esto ha sido una estrategia de negociación, si se quiere, o pues eso es lo que hasta el momento ha dejado ver, para lograr pues como negociar y conseguir pactos o cooperación de los países en pro de sus intereses, sobre todo en materia migratoria, y pues como para atacar el tráfico de estupefacientes, pero finalmente negociables. Entonces estas políticas que se temieron que podían llevar a cabo como mayores presiones inflacionarias se han ido disipando, y por el contrario, pues más bien sí existe un poco de incertidumbre sobre el efecto que puedan tener los aranceles que sí efectuó tanto a China como a las importaciones de algunos insumos. Pues no está claro el impacto que esto pueda tener sobre la actividad económica, y lo que sí es claro es que las presiones inflacionarias pueden ser un poco más moderadas de lo que se temía en diciembre. Entonces pues esto ha provocado una corrección en el precio global del dólar,
y ya estamos nuevamente en un panorama más consistente con el que teníamos antes de las elecciones presidenciales, donde igualmente las expectativas del mercado se ajustan mucho a los datos. Entonces igualmente estamos con una inflación en Estados Unidos que acumula cuatro meses de aceleración en el componente IPC. Todavía no tenemos los datos de PCE de enero, pero pues este indicador, que es como el favorito de la Fed para las decisiones de política monetaria, igualmente suelen tener un comportamiento muy alineado con la inflación IPC. En diciembre estuvo en 2,6%, esto igual es pues muy superior a la meta de la Fed. Entonces todavía estamos en un panorama donde las expectativas están viendo un ciclo de recortes más moderado de la Reserva Federal al que se estimaba, por ejemplo, hace un año. Bueno, yo quiero escuchar qué opina Juan David de ese contexto global y su impacto en el dólar. Bueno, primero saludarlos a todos y agradecerles a ustedes la invitación. Yo ahondaría en dos ideas que acaba de mencionar Gabriela. El primero, el tema de las tasas de interés. Yo creo que lo que sucedió el cierre del año pasado fue un cambio muy fuerte en las expectativas. Recuerden que todos estábamos esperando que la Reserva Federal recortara la tasa de interés de una manera muy acelerada. Sin embargo, nos sorprendió con su última decisión en el mes de diciembre y todos los mercados comenzaron a descontar precisamente un ciclo mucho más pausado en esos recortes. Y el dólar en todo el mundo se fortaleció y pues en Colombia no fue la excepción. Y lo segundo también que quería yo mencionar fue algo que me sorprendió a mí, fue cómo el mercado recibió a Trump. Lo que quiero decir es que, hablando específicamente como de los aspectos geopolíticos de las tensiones bélicas que se están presentando en Ucrania, pues sin duda alguna con el gobierno de Biden las cosas eran mucho más fuertes. La guerra se estaba intensificando ya al cierre de su gobierno, pero pues llegó Donald Trump y con una tónica completamente diferente, como más como viene realizando ahorita, apoyando una paz en la región. Entonces, pues eso, ¿qué impacto tienen los activos financieros y en el dólar? Es que la demanda por activo refugio se comenzó a reducir y uno comienza a ver es un crecimiento en la demanda por activos de riesgo. Uno de los motivos precisamente que explica también en por qué las acciones, por ejemplo, en Estados Unidos marcaron máximos históricos y recientemente estaban pues muy cercanos nuevamente a esos niveles. Entonces también creo que hay como un cambio en ese sentimiento de la percepción de riesgo de los inversionistas relacionados con temas geopolíticos que ha contribuido a que la demanda por refugio, que suele ser el dólar también, se haya reducido. Buenísimo, entonces el contexto global lo que nos trajo fue de una expectativa de una guerra comercial muy fuerte y de pronto una agudización en los temas geopolíticos. Al final el mercado lo que se encontró fue con una postura menos radical en términos de aranceles y también más conciliatoria en los temas geopolíticos. De hecho, pues nuestra tasa de cambio, que llegó a estar por encima de los 4.500 pesos hacia noviembre, pues como les mencionaba al comienzo, ha sido una de las más apreciadas. Pero no solamente ha sido lo global, y aquí quiero ya empezar a mirar los temas domésticos. Hablemos un poco de la postura que ha tomado el Banco de la República empezando este 2025, que también ha sido sorprendente para muchos, porque eso ha tenido mucho que ver en esta fortaleza del peso colombiano en el año. Gabriela, cuéntanos un poco, bueno, primero, ¿cuál fue la decisión que tomó el banco en enero y qué efecto estamos viendo, cuál es tu aporte en la apreciación reciente de la tasa de cambio? Bueno, en la primera decisión de este año, la Junta del Banrep decidió mantener la tasa de interés estable y pues esto fue una decisión que sorprendió a varios analistas. Sin embargo, pues nos posiciona en un panorama favorable, digamos, si nos comparamos con otras economías emergentes. Solo en la región somos el segundo país con un mayor diferencial de tasas frente a Estados Unidos, y pues excluimos a Argentina, que por factores idiosincráticos de pronto puede estar más castigado. Pero básicamente la cautela que ha adoptado el Banco de la República o la Junta del Banco en su ciclo de recortes de tasas ha mantenido este diferencial elevado relativo a otros países. Pues no fue el último en iniciar con este ciclo de recortes de tasas, pero con todo y esto pues tenemos un atractivo solo para el carry trade más favorable que países como México, por ejemplo, que además pues atraviesa una coyuntura política pues distinta y también pues tiene sus factores idiosincráticos, como que de pronto puede añadir una volatilidad adicional, que es su cercanía con Estados Unidos en todo este panorama de incertidumbre en la guerra comercial. Entonces básicamente la decisión del Banrep nos ha favorecido pues digamos por su cautela.
Y no solo por el tema de las tasas de interés, del alto diferencial de tasas de interés, sino que también en la primera parte del año, sobre todo el primer trimestre, suele ser una época estacionalmente favorable para el peso colombiano debido al alto flujo de divisas que ingresan al país, y este flujo de divisas pues se refleja sobre todo por el pago de impuestos de grandes contribuyentes, que pues la primera cuota de este pago fue ahorita en febrero, y también pues en marzo suele realizarse el pago de dividendos de Ecopetrol, que esto también pues resulta siendo o trayendo un amplio flujo de divisas al país. Bueno, Juan David, también que usted sigue mucho ese comportamiento de los flujos de inversión, ¿qué tanto ha pesado ese carry trade que menciona Gabriela? Bueno, yo creo que ha sido relevante, y uno de los motivos por los cuales, primero, pues el Banco de la República no ha podido reducir la tasa de interés como muchos desearíamos, tiene que ver con el diferencial de tasas, sin duda alguna. Y todo se resume a la prima de riesgo. La prima de riesgo está muy alta dentro del país, está en un nivel que yo creo que en la historia reciente no habíamos visto, y eso cambia completamente las condiciones en que uno analiza la política monetaria. Porque normalmente uno se fijaba como en dos variables principalmente, la inflación, el crecimiento económico. Sin embargo, pues dada la coyuntura, el mayor riesgo debe ser compensado con una mayor rentabilidad, y eso traducido en política monetaria pues es un Banco de la República que se ve en esa dificultad de poder reducir la tasa de interés de una manera muy agresiva. Eso que acabo de mencionar, yo creo que también lo vimos en otros países de la región. Algunos menos riesgosos han tenido la posibilidad de ser más laxos recortando tasas, pero en el caso nuestro hay otros comparables también que están en esta misma situación y no lo han podido hacer de una manera también tan acelerada, y yo creo que esos son países como que tenemos que tener de referencia. Ejemplos puntuales puede ser caso México y el caso Brasil. Por el otro lado pues tenemos a Chile que sí lo ha podido hacer como con toda esa tranquilidad. Y yo, más que ver un flujo entrando al país fuerte de dólar, lo que considero yo es que está impidiendo es que se vaya. Porque cuando uno mira las tenencias de extranjeros en el mercado de TES, el año pasado fueron vendedores netos. Entonces el argumento de decir que el carry trade pues generó una entrada de flujos y que eso fue lo que impidió que aquí pues en últimas el dólar se subiera, creo que no es así, sino es más como por una expectativa y por mitigar un riesgo que existe ante la posibilidad de que si se nos va la mano bajando la tasa de interés, pues ahí sí suceda es completamente lo contrario, que sí salgan a un ritmo mucho más acelerado del que lo hicieron el año pasado, y eso ponga en riesgo pues la estabilidad de la tasa de cambio, la inflación y pues por ende también de la política monetaria. Entonces, dadas estas circunstancias, muy probablemente este año también el Banco de la República pues va a tener dificultades para poder reducir la tasa de interés agresivamente. Y pues lo bueno en medio de todo este escenario es que eso al menos lo que le dice a uno es que mientras sea así, el dólar debiese estar como en estos niveles, 4.000 por encima, por debajo de, pero no mucho, no muy lejano como de los niveles que hemos visto en los que ha negociado este año. Bueno, yo aquí quiero hacer una contribución a lo que acaban de decir Gabriela y Juan David. Lo primero es, el Banco de la República mantuvo una postura cautelosa, más cautelosa en enero, que ellos venían bajando las tasas el año pasado. En diciembre bajaron 25 básicos. La sorpresa en enero fue que no bajaron, no solo por el efecto que pueda tener esa decisión en el precio del dólar, porque la Junta, su objetivo es el tema de la inflación, y digamos que tiene que ver mucho con la inflación. Está afrontando una coyuntura compleja porque por un lado tuvimos un aumento importante del salario mínimo, por el otro, digamos, ya estamos viendo algunas presiones al alza en componentes como servicios públicos, como algunos alimentos. Para que quede claro que, digamos, no estamos aquí diciendo que el banco lo está haciendo por efectos de tasa de cambio, sino más porque la inflación tiene unos riesgos al alza que los llevaron a ser aún más cautelosos en enero, y que seguramente van a seguir siéndolo en las próximas decisiones del año. Y lo otro es, digamos, Gabriela mencionó la entrada de flujos por el efecto carry trade. Es cierto, como dice Juan David, que en 2024 los fondos de capital extranjero en el mercado de deuda pública local fueron vendedores netos, pero también es cierto que muchos de esos mismos fondos, inversionistas, analistas de afuera, estaban previendo que íbamos a tener una junta del banco mucho más dispuesta a bajar tasas rápido. Yo creo que sí cambió el chip de muchos,
que el banco diera ese mensaje de no bajamos tasas en enero, vamos a esperar, porque eso, digamos, reforzó esa estrategia de muchos fondos, unos activos, otros pasivos, de aprovechar ese diferencial de tasas alto en Colombia. De nuevo, porque al final los mercados, ustedes saben, se mueven mucho con expectativas. Si la expectativa era un banco central bajando rápido y al final el mensaje a comienzo de año fue no bajamos, eso ayudó mucho a que este comienzo de año sea con una tasa de cambio pues más apreciada. Y ahí me gustaría ya preguntarles sobre un tema muy interesante. Yo no sé si llamarlo hipótesis o un fact, pero lo cierto es que ya se empieza a hablar de algo que se llama election trade o trade electoral en Colombia. Primero les quiero preguntar, ¿qué es el election trade? Y segundo, ¿hasta qué punto podemos decir que sí está pasando en algunos de los mercados? Seguramente no en el de TES, pero pronto en el de renta variable sí está pasando. Bueno, el trade electoral significa que los inversionistas, el mercado, se está anticipando a un cambio de tendencia política en las próximas elecciones presidenciales del 26 aquí en el país. Los inversionistas ya están hablando de la posibilidad de que pues entre un presidente pro mercado que genere confianza y que pues eso contribuya precisamente a que los recursos que se fueron durante los últimos años del país retornen y pues volvamos a ver unas condiciones un poco más como favorables para todos ellos. ¿Cuándo son las elecciones? Las elecciones son en mayo del 2026. Son en mayo del 2026, o sea, estamos a más de un año. Parece algo prematuro, pero bueno, los mercados tienen sus tiempos. Vamos a ver, entonces, sí, una expectativa de un cambio 2026 a más de un año. Esa es una pregunta interesante porque digamos que los que estamos en el día a día en el mercado y los que vemos las negociaciones cada nanosegundo, nos parece muy llamativo lo que sucedió este año con dos hechos en especial que tienen que ver con anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro. El primero de ellos pues relacionado con los aranceles, la guerra comercial con Estados Unidos, y el segundo el Consejo de Ministros. El primero, que es el tema de aranceles, pues la expectativa de uno es que si hubiera sido un hecho, una realidad, eso nos hubiera afectado profundamente, una crisis bien fuerte dentro del país. Pero al siguiente día, yo sé que no sucedió nada, pero al siguiente día normalmente uno espera que tienda a presentarse algo de nerviosismo porque puede que más adelante haya pues otros mensajes por parte del gobierno que terminen al final acrecentando un poquito la situación, y realmente no hubo un miedo o un susto en los inversionistas. Entonces el lunes siguiente, por ejemplo, al día que sucedió todo esto, lo que vimos fue un dólar muy estable, como muy tranquilo. Y eso ya como que nos convenció a nosotros a aprender a sabernos huir. Seguramente los inversionistas ya no se están fijando tanto en los pronunciamientos del gobierno, sino más bien pues están ya teniendo un poquito más de tranquilidad y confianza de que pues no va a poder llevar a cabo sus reformas en lo que queda de su gobierno. Y segundo, tiene que ver con el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros pues también el presidente hizo un par de anuncios que en otras condiciones hubieran asustado mucho también a los inversionistas. Específicamente me quiero concentrar en lo que mencionó alrededor del petróleo, de Ecopetrol y el fracking, que debiera estar dejando de explotar fracking. Y pues eso también sería pues la peor noticia para Ecopetrol, para el país. Y al siguiente día, ¿qué sucedió? No sucedió absolutamente nada y lo que vimos fue todo lo contrario. Primero, un dólar que siguió cayendo, y segundo, una acción de Ecopetrol que es como la joya de la corona del gobierno, y donde muchas de las noticias que han venido dando pues terminan viéndose reflejadas, y resulta que no ha sido así. De hecho, Ecopetrol, por ejemplo, este año ha sido una de las acciones que más se ha valorizado. Entonces, al ver uno esa reacción, repito, pues ver esos pronunciamientos que en condiciones normales hubieran generado preocupación y nerviosismo, y ver que no fue así, de ahí uno comienza con la tesis precisamente de que comienza el trade electoral, que los inversionistas ya no le están poniendo tanta atención a los pronunciamientos del gobierno, y más bien pues están comenzando a repatriar recursos hacia el país. Sobre esto último todavía no tenemos unas cifras como para analizar, pero digamos que lo que sí hemos podido percibir es que parte de lo que salió en los últimos años, algo ha entrado, algo ha retornado hacia el país. Y hacia futuro puede que no entre todo lo que se fue, porque yo creo que los inversionistas también ya son conscientes de que deben diversificar, mitigar riesgos idiosincráticos y que es importante tener recursos fuera del país. Pero el hecho de que retorne algo de lo que se fue, yo creo que va a seguir siendo muy positivo, y posiblemente ya estemos comenzando a verlo. ¿En quiénes? En los inversionistas de más alto riesgo. Bien decía Julio, todavía falta mucho. O sea, realmente todavía puede suceder cualquier cosa.
Tenemos muchos candidatos, no es nada completamente claro. Sin embargo, los inversionistas de más alto riesgo son los que ya están tomando como posición y una apuesta, y ya iremos viendo con el tiempo si se valida esta tesis y vemos ya inversionistas más moderados y conservadores que comiencen a hacer lo mismo. Y también ese perfil de riesgo es lo que explica que los mercados que están teniendo un rally o una valorización en lo corrido este año no son precisamente el de deuda pública, sino ha sido más concentrado en el mercado de renta variable. Recordemos que las acciones en Colombia han tenido unos últimos 2 años, 3 años bastante negativos, mucho más castigadas las acciones en Colombia que, por ejemplo, las acciones en Brasil, en Chile, en México. Pareciera que sí había un efecto idiosincrático, un efecto de incertidumbre pesando sobre acciones como Ecopetrol, por ejemplo, por toda esa, digamos, animadversión del gobierno con el sector de hidrocarburos, y que fue tal que en estos momentos ya para muchos inversionistas extranjeros y locales, quizás que los precios estaban ya demasiado bajos. Es cierto que hay incertidumbre, pero lo que uno escucha es que hay algunos precios que están incluso por debajo del valor en libros. Digamos, eso sí llama la atención de si no estamos demasiado baratos, pensándolo como país, pensándolo como acciones. Seguramente eso se trasladará en un timing diferente sobre la renta fija y sobre otros mercados, incluso sobre activos reales como la finca raíz. Pero insisto, yo creo que estamos todavía más de un año y creo que estamos de acuerdo en que parece algo prematuro para uno hablar que va a haber un cambio político pro mercado en 2026, pero pues sí, efectivamente hay un segmento de los mercados más digamos, dispuestos a asumir riesgos. Yo creo que también es clave tener en cuenta que normalmente los activos financieros, la bolsa, el mercado, anticipa lo que esperan los inversionistas suceda en un futuro. Entonces es prácticamente como una apuesta. Pero si es un hecho, luego uno posteriormente tiende a ver eso en la economía real, diría yo. Entonces yo creo que igual es un buen mensaje lo que viene sucediendo. Total. Y segundo, efectivamente varias bancas de inversión internacionales han cambiado la recomendación de Colombia, y ellos puntualmente también están mencionando este aspecto, el trade electoral. Compañías muy baratas, 2 de ellas que quiero especificar porque son 2 de las más importantes que tenemos en nuestra bolsa y que cotizan en Estados Unidos, Ecopetrol y Bancolombia. En estas 2 acciones pues las recomendaciones han sido positivas, han mejorado precios objetivos. Antes recomendaban vender, en algunos casos dicen mantener o sobreponderar. Entonces, pues eso ha generado algo de optimismo precisamente para que nuevamente se reactiven los inversionistas en estas acciones y estas estén precisamente al alza. No, yo creo que es una buena señal, definitivamente. Sí. Son, digamos, brotes verdes de que de pronto pueda haber un cambio de chip, sobre todo en la confianza hacia el país, a más de un año de las elecciones, pero los mercados, digamos, que más suelen anticiparse ya empiezan a dar la señal. De nuevo, falta mucho y por eso es que estábamos diciendo, son perfiles de un alto riesgo, porque saben que puede que esa apuesta no salga. Ahí, digamos, lo que sí podemos decir es, ya me meto con la parte final de nuestro podcast, es ¿qué podemos esperar en 2025? Estos niveles de 4100, hace unos días llegamos a tener incluso negociaciones intradía de 4050 pesos por dólar. Ya ahorita estamos otra vez por encima de los 4100. ¿Hasta qué punto es esto sostenible, Gaby? Cuéntanos un poco cómo son las perspectivas que tenemos en Corfi sobre tasa de cambio. Precisamente los niveles actuales consideramos que son bastante consistentes con los escenarios que tenemos, como que ya incorporan el deterioro fiscal. Eso es una discusión que viene heredada pues, desde el año pasado y que es una discusión que va a seguir vigente este año. Sin embargo, pues con menos ruido externo, vemos que los niveles actuales pueden como que mantenerse en esta primera parte del año, no sin dejar de lado la alta volatilidad que podremos estar viendo tanto por los pronunciamientos externos o más que todo por los pronunciamientos externos, sobre todo asociados al deterioro pues de las relaciones comerciales. Bien comentaban, como la menor incertidumbre geopolítica ha favorecido el apetito por activos pues de más riesgo. Sin embargo, pues esas son discusiones que pueden seguir añadiendo alta volatilidad a los mercados, sobre todo dada la incertidumbre
sobre qué tanto va a seguir utilizando Trump la política comercial, la política arancelaria para seguir conduciendo su política de gobierno. También eso nos termina afectando porque acá tampoco hay mucha claridad sobre los pronunciamientos del gobierno. Bien es cierto que pues después del famoso 26 de enero, donde al fin pues no se escalaron las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, pues logramos como mantener la calma en los mercados. Sin embargo, pues una posible escalada que no está fuera de la discusión podría terminar añadiendo volatilidad. Y lo que sí vemos es cierto es que pues más entrado el segundo o tercer trimestre de este año, pues donde ya no veamos estos flujos pues estacionalmente favorables, sí podamos estar viendo como una leve depreciación por el ámbito interno. Nuevamente las presiones fiscales van a seguir vigentes, y en el ámbito externo vemos pues mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos, sobre todo por la entrada en vigencia de los aranceles que sí se efectuaron, los aranceles a China, los aranceles a las importaciones de aluminio y acero, lo cual pues podrá seguir añadiendo más peso a estas expectativas de tasas altas externas y fortaleciendo por ende un poco el dólar hacia el segundo trimestre del año. Vemos una tasa de cambio pues oscilando alrededor de los 4.200 este año, como a lo largo del año, y que cierre pues alrededor de los 4.206 pesos por dólar este 2025. Sí, de pronto yo agregaría antes de escuchar a Juan David, esto en un contexto de volatilidad. O sea, si podemos estar seguros de algo es que vamos a tener momentos con tasas de cambio por encima de los 4.300, muy probablemente por los 4.400. Creo que pues con base en lo que nos explica Gabriela, los niveles que hemos visto hasta ahora, que de pronto se puedan mantener algunas semanas más, pueden ser cercanos a los mínimos del año. Eso es lo que tenemos desde Corfi, y sobre todo porque pues, ya explicaste bien el contexto global. Viene algo ya un poco sobre reaccionado, pero para abajo. O sea, un dólar que ha corregido mucho. Es cierto que la política de Trump fue más benigna de lo que se preveía, pero pues hay muchos riesgos que todavía creo que el mercado no está incorporando, y que eventualmente sí pueden devolverse y pegarnos en tasa de cambio. Pero hay unos temas locales. A ver, Juan David, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve el dólar hacia adelante? Bueno, yo traduzco lo que está diciendo Gabriel ahorita. O sea, un dólar por debajo de los 4.200, lo que quiere decir es que son niveles interesantes para comprar. Hay que estar abiertos a que caiga un poco más, yo creo. Puede que nos sorprenda si llega a un nivel de 3.900, pero no debiese ser así, porque si el trade electoral y el optimismo se profundiza, todavía tiene aún terreno por caer el dólar, pero comparto con ustedes es que su precio justo es mucho más alto. Nuevamente, todo lo que esté por debajo de ese 4.200, el nivel actual, o si tiende a esos 3.900, pues son niveles que uno debería estar pensando para tener posición, para comprar precisamente dólar. ¿Qué puede llegar a hacer que cambie ese precio de equilibrio? 4.200, yo creo que está relacionado mucho con cambios estructurales dentro del país. Aquí específicamente quiero ahondar en el tema del problema que tenemos, y es un gasto y un déficit fiscal muy alto. Porque esas preocupaciones es lo que está influyendo en que los extranjeros no traigan muchas inversiones hacia el mercado de TES. Entonces, mientras esa desconfianza se mantenga, pues por eso yo creo que el precio de equilibrio del dólar tiene que continuar siendo alto, como ustedes lo mencionaban. Pero si en medio de todo este panorama y los candidatos comienzan a mostrarse un poco más pro austeridad y no gastemos y vamos a reducir el déficit, hay un compromiso y ese compromiso lo compran los inversionistas, pues eso puede llegar a hacer que ese precio de equilibrio cambie. Pero hoy por hoy, digamos que yo creo que comparto bien la visión que ustedes estaban mencionando. Ahí falta un factor importante, y es, ya lo mencionábamos como la explicación de la apreciación en lo corrido del año, pero hacia adelante, ¿qué va a pasar con el carry trade? Con las tasas de interés. Hay mucha incertidumbre. Los analistas hemos tenido una tarea bien difícil, más de lo normal, para de pronto visualizar bien qué pueda pasar con la política monetaria en 2025. De todas formas, actualmente la tasa está en 9,50%, y incluso los analistas más alcistas ven la tasa por debajo de ese 9,5%. O sea, sí vamos a tener una reducción de por lo menos 150 básicos este año, que va a hacer que esas estrategias de carry trade sean menos atractivas, y eso pues es una presión que deberíamos ver también al alza en el dólar, sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos se prevén máximo 2 recortes de 25 básicos, o sea, 50 básicos en Estados Unidos y aquí más de 150. Bueno, podemos discutir, pero seguramente estamos en una tasa de interés más alta de lo que vamos a tener al final del año. Ahí también se nos va un poquito un factor de fortaleza de nuestro peso colombiano. Eso que estamos hablando de tasas de interés, de gasto y de déficit
es muy relevante y tiene que ver mucho con el dólar también por el hecho de que el mercado más grande es el de TES. Entonces, aunque ahorita estábamos destacando que el mercado de acciones está teniendo pues un muy buen desempeño por esa recuperación en la confianza, ese mercado sigue siendo muy pequeño. Y también la confianza hoy está más en el sector, diría yo, como privado, porque pues el sector público está más afectado y lo que necesitamos es que esa confianza en el sector público nuevamente se recupere, veamos flujo de inversión como mencionábamos ahorita a TES, y si es así, nos puede llegar a cambiar los escenarios del dólar, pero hoy por hoy y mientras las condiciones se permanezcan como están, yo creo que lo que mencionábamos ahorita, esas previsiones pues pueden ser como certeras. No, yo pronto refuerzo que nosotros en Corfi también vemos eso que mencionó Juan David. Si llegáramos a tener, digamos, un inicio del proceso electoral en Colombia que refuerza la expectativa de un cambio en 2026 a favor de un gobierno pro mercado, pro inversión, podamos tener a final del año una apreciación del dólar, porque ahí sí hay un cambio de expectativas. Pero pues de nuevo yo insistiría, está muy temprano para uno creer que eso es algo como que ese es el escenario central. Por lo pronto vamos cerrando este podcast, muy interesante hoy la discusión. Esperamos que haya sido de interés para ustedes y los esperamos en nuestro próximo episodio del podcast Hablemos de Economía. Muchas gracias Juan David, muchas gracias Gabriela, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a consultar nuestros informes de análisis económico y de mercados financieros en nuestra página web www.investigaciones.corfi.com. Hasta la próxima.